Juno, Cassini y más allá. Luego de 20 años, el proyecto Cassini llega a su fin de forma dramática. Sin embargo, al cerrarse una puerta, otra se abre. Ahora es que comienza la tarea de descifrar los datos que Saturno dejó al descubierto. Y eso que solo han conseguido arañar la superficie, literalmente. Creo que Cassini nos permitió dejar una huella humana en otro planeta por primera vez en 13 años. Nosotros vimos lo que nunca imaginamos ver. Al mismo tiempo, pudimos compartirlo con el mundo y abrir panoramas para las siguientes misiones. Un reto para los científicos al estudiar fronteras inexploradas es dejarlas en mejor estado del que la encontraron. De ahí que eliminar problemas de basura espacial o la introducción de microbios extraños sea fundamental en sus decisiones. También nos ayuda a cumplir con un requisito de protección planetaria. Protegemos el pequeño satélite Encélado y también Titán. Ambos tienen océanos bajo sus cortezas heladas y, en caso de que puedan albergar vida, no queremos que Cassini se estrelle en alguno de ellos cuando nos quedemos sin combustible. Si bien la meta principal de la misión Cassini era descifrar los misterios de Saturno y sus anillos, sus lunas fueron más fructíferas para la ciencia. Y Saturno tiene muchas lunas. De hecho, son 62 con órbitas confirmadas. Algunas no tienen más de 50 kilómetros de diámetro. La mayor de todas es Titán, que es más grande que Mercurio. El módulo Huygens, que viajó en el Cassini, también se convirtió en la primera sonda en aterrizar en una luna diferente de la nuestra y transmitir datos de vuelta a la Tierra. La temperatura en la superficie de Titán está cerca de menos de 180 grados, así que es muy baja. El paisaje de Titán se parece mucho al de la Tierra. Hay ríos, lagos, mares que son casi océanos de metano. Llueve metano o una mezcla de etano y metano, así que hay muchos fenómenos meteorológicos y geofísicos que se asemejan a los de la Tierra, pero sus componentes son realmente muy diferentes. Sin embargo, es la sexta mayor luna de Saturno la que emocionó a muchos científicos al estar cubierta de hielo y expulsar columnas de agua al espacio. Mi luna favorita es Encélado. Y esa es mi predilección. Es porque esa es la luna en la que mi equipo descubrió columnas de vapor de agua. No solo hay agua líquida bajo su superficie, sino que también hay materia orgánica y hay una fuente de calor. Cuando la gente ansía saber si hay potencial para la existencia de vida en otra parte del sistema solar, se necesitan 4 factores: una fuente de calor, agua líquida, materia orgánica y que esos 3 factores sean estables por algún periodo de tiempo para que la vida pueda formarse. En Encélado tenemos 3, excepto la certidumbre de estabilidad en el tiempo. Basados en las observaciones que hicimos con Cassini en 2005, hemos hecho muchos sobrevuelos sobre Encélado. Ahora lo entendemos mucho mejor. Sabemos qué material orgánico posee. Uno de los instrumentos, el espectrómetro de masas iónico y neutro, INMS, encontró amoníaco en la columna. En primer lugar vemos columnas. Luego descubrimos con las medidas gravitacionales e imágenes que hay un océano y que es global.
Luego hubo medidas del analizador de polvo cósmico que apuntaban a la presencia de agua caliente circulando a través de la roca, las nanopartículas de dióxido de silicio. Esto demuestra que hay hidrógeno molecular producido por los mismos procesos hidrotérmicos y ese hidrógeno molecular posee la energía química para albergar sistemas microbianos en el océano interior. Es la duración de la misión Cassini lo que nos ha permitido juntar las piezas del rompecabezas y realmente comprender una luna como Encélado. Incluso a estas alturas de la misión continuamos examinando los datos para comprender mejor este mundo océano. Se pueden recopilar datos, pero interpretarlos y que sirvan de base para futuras misiones es otra. En este ámbito, el proyecto Cassini fue muy exitoso, ya que no solo involucró a 3 agencias, sino que también sirvió de base para que futuros científicos desarrollasen habilidades que serían esenciales para proyectos futuros. El gran número de doctorados que hemos dedicado a este sistema enseñarán a la próxima generación. Hemos publicado más de 3.000 documentos de revisión periódica y cientos de doctorados. El legado científico es enorme. El legado de ingeniería, de usar toda la capacidad de ingeniería para explotar el sistema, es una base enorme. Todo esto sin dejar de lado la cooperación internacional. Teníamos 19 países involucrados en esta misión y hoy tenemos cerca de 26 países contribuyendo científicamente. A pesar de todo lo que ocurre, esta es una gran cooperación mundial. Fronteras inexploradas. El poderoso Júpiter es el objetivo actual de la misión Juno en pleno desarrollo. La historia de nuestro sistema solar está vinculada a Júpiter, ya que se cree que fue el primer planeta en formarse. Si pudiésemos entender cómo ocurrió, podríamos empezar a desentrañar los orígenes del sistema solar y de ahí cómo surgió la Tierra. Juno debe trabajar en un ambiente muy hostil para buscar respuestas en el gigante gaseoso. Cuando se va a un lugar tan hostil como Júpiter, se invierte mucho tiempo en el proceso y se busca diseñar una nave que opere en campos de alta radiación, ambientes magnéticos, de carga, todo lo que tiene que ver con Júpiter. Y debo decir que el desempeño de la nave es admirable. Los cinturones de radiación de Júpiter son uno de los grandes problemas que enfrentan los científicos de Juno. Están dentro del enorme campo magnético que rodea a Júpiter, con su magnetosfera que atrapa y acelera partículas y produce intensos cinturones de radiación similares a los de Van Allen de la Tierra, pero 1000 veces mayor. Juno acaba de volar por Júpiter con todos los instrumentos científicos a bordo y fue increíble. La nave se comportó perfectamente, los instrumentos funcionaron como se planeó y la información es increíble. Estamos acercándonos a Júpiter, aprendiendo los secretos que esconde, pero también nos estamos sorprendiendo con la aurora, con la atmósfera y cómo funciona. Eso es impresionante. Los siguientes recorridos mostraron que las grandes cantidades de energía acumulada en las regiones polares de Júpiter creaban las poderosas auroras del planeta gigante, pero no de la forma en que los investigadores esperaban. Lo que los intrigó fue que a pesar de sus magnitudes, solo se observan ocasionalmente y no forman las intensas auroras que se ven en la Tierra. Juno tenía su cámara, su Junocam encendida durante el recorrido. Obtuvimos las primeras imágenes de los polos norte y sur de Júpiter. Son increíbles, sorprendentes, y no se veían como creíamos y no se parecen a los polos de Saturno. Los polos de Júpiter están cubiertos de ciclones y tormentas anticiclónicas, algunos del tamaño de la Tierra o más grandes. Y nos intriga cómo pueden formarse y tener una configuración estable. El Polo Norte no se parece al Polo Sur, por lo que los científicos se preguntan si están ante un sistema dinámico del que estamos viendo solo una etapa.
Durante el próximo año lo veremos desaparecer o tiene una configuración estable y estas tormentas circulan entre sí. Mientras que la actividad polar parece exclusiva de nuestro sistema solar, los ingenieros buscan respuestas bajo su manto. Los nuevos resultados científicos son un primer acercamiento para ver cómo funciona Júpiter. Por primera vez vemos su interior. Lo que vemos es que no funciona para nada como esperábamos, tanto el campo magnético como el de gravedad. Y el funcionamiento de la atmósfera profunda son diferentes de casi todos los modelos con movimiento interno. Como en todas las iniciativas científicas, surgen más preguntas por aclarar que respuestas. Los objetivos originales era comprender cómo se formó Júpiter, lo que nos ayudaría a entender cómo se formaron los planetas y cómo surgió el sistema solar. Lo que estamos viendo es que no entendimos muy bien la dinámica de los planetas gigantes o la atmósfera y la estructura interna. Lo que hasta ahora hemos visto es emocionante, no hay duda. Pero es como un rompecabezas y estamos juntando las piezas. Es emocionante, pero no tenemos la imagen completa aún. Uno de esos rompecabezas es la llamada Gran Mancha Roja. Si bien su presencia en un planeta gaseoso y turbulento no es inusual, su escala sí lo es. Cubre un área 2 veces mayor a la Tierra. Iremos directo hacia la Mancha Roja y esa será la primera vez que la veremos de cerca y veremos cómo es bajo el estrato superficial y qué tan profundas son las raíces de una tormenta de 300 años. Muchos científicos estiman que las raíces deben ser muy profundas. Así que cuando vayamos con nuestro radiómetro microondas, vamos a ver si es igual a las zonas y los cinturones o si es muy diferente. Pero nadie lo sabe con certeza. Fronteras inexploradas. Pero no son solo los polos de Júpiter lo que intriga a los investigadores. También el patrón climático que es único de este planeta, pero familiar de otras formas. Estudiar dinámica atmosférica ayuda a entender las atmósferas de otros planetas. Cuando observamos Júpiter vemos estructuras muy similares a la Tierra. Tormentas, ciclones, anticiclones y esta suerte de tormentas y sistemas climáticos que vemos en la Tierra son muy similares y se ven en Júpiter. La mecánica de fluidos es, con suerte, igual en todo el universo, pero Júpiter y la Tierra son muy distintos. Júpiter es mucho más grande, roda mucho más rápido, está hecho de diferentes materiales y está mucho más lejos del Sol que la Tierra. La oscilación cuasi bienal, o QBO, de la Tierra es un fenómeno ecuatorial de la estratosfera en el que los vientos cambian de dirección cerca de cada 2 años. Dependiendo de la fase del QBO, este o oeste, la señal de temperatura cambia, así que es más caluroso en la fase este y más fresco en la fase oeste. Se ha demostrado que esto puede ser un obstáculo para el transporte de aerosoles a través del Ecuador, y se le ha vinculado con la frecuencia y formación de huracanes en el Atlántico y el Pacífico. Las escalas a largo plazo en el clima de la Tierra nos interesan mucho. La forma en que se aplica a las atmósferas de otros planetas es la razón por la que estudiamos la Tierra y Júpiter. La oscilación cuasi cuadrienal en la estratosfera de Júpiter es una señal de temperatura que se ve en el Ecuador, donde la temperatura sube y baja aproximadamente cada 4 años terrestres. Usamos un modelo general de circulación buscando simular los efectos de olas de baja escala producidas por convección en el área ecuatorial de Júpiter para simular el QQO. Las olas se propagan hacia arriba desde las nubes y obligan a los vientos en la estratosfera a cambiar de dirección, yendo de este a oeste cerca de cada 4 años.
Nuestro modelo nos permitió reproducir el comportamiento del QQO, así como reproducir temperaturas a partir de las observaciones, y su combinación nos da mucha confianza de que el modelo es apropiado para lo que impulsa el QQO. Los otros planetas sirven de laboratorio para entender la física atmosférica bajo condiciones muy distintas a las de la Tierra. Entender cómo sus atmósferas cambian y evolucionan, así como sus climas, pueden darnos una idea de cada atmósfera planetaria. Juno ha estudiado el planeta con herramientas que revelan lo oculto a la mirada humana. Tenemos un instrumento infrarrojo en Juno llamado GIRAM, que fue diseñado, construido y aportado por la Agencia Espacial Italiana. Este instrumento hace mapas termales de Júpiter, así que las imágenes muestran lo que es caluroso, caliente o frío. Algo que se ve de inmediato es que el centro de estos huracanes tormentas es más fresco que el área que los rodea y a veces pasa sobre el punto caluroso. Y pasamos sobre uno muy pequeño que parecía más caliente que el área que lo rodeaba. Y esto es muy similar a lo que la sonda Galileo analizó en 1995. La misión Juno es única, al ser la primera en llegar a una órbita polar que va de polo a polo sobre el polo norte a través del paso Perihove y bajo el polo sur. Todas las misiones y las observaciones las hemos hecho desde la Tierra, desde el Ecuador. Y los polos no se ven bien desde el Ecuador. Esta es la primera visión clara y sin obstrucciones que tenemos de cómo son la aurora y los fenómenos polares. Y al mismo tiempo viajamos a través de la magnetosfera justo sobre la aurora para poder tomar muestras in situ de las partículas de carga que descienden de líneas de campo magnético. Las emisiones que percibimos son emocionantes. Al igual que su hermana Cassini, Juno tiene fecha de caducidad cuando la nave se quede sin combustible. Esto puede ocurrir durante su 12ª órbita, al final de su misión principal. Sin embargo, la NASA puede extenderla si hay reservas suficientes. En ese caso, la desórbita ocurriría luego, en la órbita 34, como parte de la política de protección planetaria de la NASA. Su misión exploradora abre el camino para la próxima misión, Europa Clipper, en fase de diseño para ver de cerca Europa, la Luna con un océano oculto y la posible ubicación para el desarrollo de vida fuera de la Tierra. Fronteras inexploradas. La bruma azul de la atmósfera de Plutón, posiblemente un smog de hidrocarburos vista desde 200.000 kilómetros de distancia por la nave New Horizons. Hace pocos años, el planeta enano Plutón y sus 5 lunas eran solo pequeños puntos en parte exterior del sistema solar. Hay algo importante que hay que saber sobre Plutón, su escala real comparada con el resto del sistema solar. En esta playa podemos apreciar la escala y esa distancia. Si el Sol es un círculo de 30 centímetros de diámetro, deberíamos caminar unos 35 pasos en esa dirección para dibujar la Tierra a la misma escala. Caminamos el equivalente a 150 millones de kilómetros, equivalente a una unidad astronómica. Plutón orbita a cerca de 40 unidades astronómicas del Sol, pero debemos tomar en cuenta que es una órbita elíptica, así que oscila entre 30 y 50 unidades astronómicas. De vuelta a la Tierra, el Sol está allá, de 30 centímetros. Quiere decir que la Tierra debería estar aquí, cerca de 3 milímetros o algo así. Si dibujásemos a Plutón en la misma escala, sería de 0,3 milímetros y debería estar a 1 kilómetro de aquí. Voy a dibujarlo.
Claro que no puedo dibujar algo de 0,3 milímetros, así que lo haré un poco más grande. Si este es Plutón, su mayor luna es Caronte, de la mitad de su tamaño. Pero Plutón tiene otras 4 lunas: Estigia, Nix, Hidra y Cerbero. Hay mucho alrededor del sistema de Plutón. No es todo roca helada y muerta. La nave pasó 16 meses enviando información a la Tierra y tanto científicos como afines se sorprenden con lo revelado. Si uno se acerca más a la superficie, se aprecia lo diverso del terreno. Está la región luminosa, con llanuras planas. No estamos seguros de cómo se formaron, pero hay algunas teorías. Hay una gran cadena montañosa y todo tipo de superficies envejecidas, algunas con muchos cráteres. Algunas tienen muy pocos, lo que muestra que son más jóvenes. Si nos fijamos en algunas regiones montañosas, se notan algunos kilómetros de altura, pero no son de agua helada. La temperatura en Plutón es tan baja que el agua helada es lo más rígido que hay. Es más como roca y el material más suave es hielo de nitrógeno. El agua helada de la Tierra está a cerca de 0 grados, pero en Plutón está a menos 230 grados Celsius. Hay un glaciar de hielo de nitrógeno llamado la planicie Sputnik, que se cree tiene 1 millón de años. Esto es poco en estándares planetarios y aún nadie sabe cómo se formó o cómo se renueva. Estas coloraciones superficiales que se notan en las imágenes son fascinantes. Muestran la presencia de tolinas, que son combinaciones de elementos que se relacionan con moléculas prebióticas, así que son importantes para la química prebiótica. Creo que el hecho de que se formen en superficies planetarias muy lejos del sistema solar, a temperaturas tan frías, tiene implicaciones para muchos lugares. Si imaginamos sistemas de estrellas lejanos al nuestro, con una estrella tenue y planetas lejanos, es interesante saber que hay moléculas que podrían proveer de material biótico a procesos que algún día podrían generar vida o estar involucrados en su aparición lejos del sistema solar, donde nadie sospechó. Plutón es distinto a todo lo que se haya visto, pero los 6 gigabytes de las imágenes y medidas científicas del New Horizons dan a los científicos misterios por descifrar en el futuro. Mientras tanto, la sonda viaja dormida adentrándose en lo desconocido.